La medalla de San Benito. Durante su vida, 480 al 543, San Benito mostró gran veneración hacia la Santa Cruz, y muchas veces apeló a ella para hacer milagros, y sobre todo, para hacer frustrar los ataques del espíritu del mal contra él mismo y contra sus discípulos, lo que explica la razón por la cual se procedió con la aprobación de la Santa Iglesia a la acuñación y bendición de medallas que muchos llevaron a partir de entonces. En el año 1880, el abad del monasterio de Monte Cassino hizo acuñar, en conmemoración del aniversario 1400 del nacimiento del Santo Padre Benito, una medalla conmemorativa especial, la cual, además de las siglas que a continuación se indicarán, lleva en torno a la imagen de San Benito la inscripción latina «Eius in obitum nostro presentia muniamur», lo que significa «Ojalá su presencia nos proteja en la hora de nuestro óbito». Debajo de la imagen se lee «Ex SM Cassino MDCCCXXX», o sea, del Santo Monte Cassino 1880. En la parte superior de la otra cara de la medalla se lee el consagrado lema de los benedictinos, Pax, lo que significa paz. En el anverso de la medalla ordinaria se ve la imagen de San Benito, que lleva en la mano derecha la cruz y en la mano izquierda la Santa Regla, así como la inscripción Crux SP Benedicti, o sea, la cruz del Santo Padre Benito. En el reverso se ve la cruz. Al lado de los extremos de los cuatro brazos se notan las siglas CSPB, lo que significa Cruz del Santo Padre Benito. En el palo vertical se leen desde arriba hacia abajo las siglas CSSML, y en el palo horizontal figuran las letras NDSMD, o sea, Crux Sacra Sid Mi Lux, Non Draco Sid Mi Dux, lo que significa que la cruz sirva para mí de luz, que el dragón infernal no me sirva de guía. Las 14 letras en el contorno V, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B significan Vadre retro satana, nunquam suade mi vana, sunt malacue laibas, ipse venena vivas. Retrocede, Satanás, no me engañes, cuanto me inspires es todo mal, traga tú mismo tu veneno. Esta oración se denomina también el exorcismo pequeño de San Benito. Se reza sobre todo en la hora de las tentaciones y acto seguido se hace 5 veces la señal de la cruz en honor de las 5 sagradas heridas de nuestro Señor. Por fin, en el crucero de los brazos de la cruz figura el nombre de Jesús, IHS, Jesús, hombre, Salvador. Indulgencias inherentes a la medalla conmemorativa. El Papa Pío IX concedió muchas indulgencias nuevas a los portadores de la medalla. Se puede ganar una indulgencia plenaria, según las reglas de la Santa Iglesia, una vez por año en uno de los días siguientes que puede elegirse arbitrariamente. Santa Escolástica, 10 de febrero. San Benito, 21 de marzo. San Mauro, 15 de enero. Santa Gertrudis, 17 de noviembre. Y en los días festivos de todos los santos benedictinos, 13 de noviembre. A los portadores de la medalla se les conceden todavía muchas más indulgencias que también pueden aplicarse a las almas que sufran las penas del purgatorio.
novena dirigida a San Benito. Cada día 9 veces el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria Patri y ora por nosotros, San Benito, para que nos mostremos dignos de las promesas de Cristo. Oremos. San Benito, protector poderoso de cuantos estén en apuros, mírame agobiado bajo la carga grave del sufrimiento, mientras que confío plenamente en tu intercesión poderosa. Aboga por mí en mis apuros grandes, consigue la liberación de esta desgracia y dame valor y fuerza para soportar este calvario según la voluntad de Dios y para mi salvación. Amén. Pues ya estamos de regreso aquí en www.ruaradio.net. Por ahí hay un pequeño problemita, no sé qué haya pasado con el Messenger, se nos ha cerrado, 2 Messengers se nos han cerrado, menos el de rua-radiocatólica@hotmail.com. Bueno, esperemos que ahorita en un momento podamos abrirlo, es una pequeña falla, puedo decir que es del internet, pero bueno, ya tenemos aquí al padre, al fray Alberto Cogollos. Quiero leerles un poquito sobre sus estudios, sobre su currículum, para que ustedes conozcan un poco más del padre Alberto. Pues tenemos el gusto de presentar al presbítero Alberto Cogollos de la comunidad benedictina, un siervo al servicio de Dios. Él recibió del presbiterio el día 10 de febrero del 2001 a las 10:30 am en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la iglesia de San Juan Bautista, de manos del excelentísimo Monseñor James Edwards Bostiuk, arzobispo primado de la arquidiócesis de Wisconsin, Estados Unidos y Sudáfrica. Tiene estudios en filosofía, teología, ciencias religiosas. Estudia actualmente psicología social comunitaria en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene 18 años de estar en la comunidad religiosa. El cargo actual que él tiene es vicario general de misiones para Colombia. Muy buenas tardes, fray, buenas tardes, padre, y bienvenido aquí a ruaradio.net y a las demás emisoras enlazadas. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Deseándoles a todos de corazón que Dios Todopoderoso los bendiga y los colme de bendiciones, y muy especialmente en esta tarde poder entrar un poco más en la presencia del Espíritu Santo para alabar y bendecir la obra maravillosa de Dios a través de Jesucristo. Bienvenidos todos a este momento en que vamos a compartir un momento agradable en la vida de San Benito Abad. Dios los bendiga. Muchas gracias, padre, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo les comento a ustedes que desde el sábado pasado teníamos programado ya en esta emisora este programa, válgame la redundancia, pero no cabe duda que Dios tiene su tiempo y su momento, porque hasta hoy pudo Fray podernos acompañar, y qué mejor que hoy es la festividad de San Benito Abad. Les pido por favor que nos tengan un poco de paciencia con lo del Messenger y después podremos interactuar. Fray, ¿podría decirnos, hablarnos sobre San Benito Abad, el lugar donde él nace, la comunidad? ¿Quién es San Benito para la gente que no ha escuchado sobre San Benito Abad? Bien, San Benito fue un gran hombre. Él nació en Murcia alrededor del año 480 y muere en Montecalcino en el año 543. La única y auténtica vida de San Benito de Murcia nosotros la podemos contemplar directamente, o está contenida en los diálogos de San Gregorio, el Papa San Gregorio Magno.
Y más bien ese es como que de una biografía es como el bosquejo del carácter de San Benito Abad. Consiste mayoritariamente en eventos milagrosos que hace la narración aquí el Papa San Gregorio y que vienen a iluminar prácticamente la vida de este santo. Poco ayudan para hacer una descripción cronológica, pues en referencia a su vida, lo que podemos comentar de él, pero las fuentes de San Gregorio Magno fueron, según lo que él mismo cuenta, para poder narrar sobre la vida de San Benito Abad, que fue alguno de sus santos discípulos, como Constantino, que no sucedió como abad en Montecassino, y después Honorato, que también era abad en Subiaco, cuando San Gregorio escribía estos diálogos. Bien, vamos a centrarnos un poquito en la vida de San Benito. San Benito nace entonces, es hijo de un noble romano de Murcia. Es una pequeña población cercana a Spoleto. Hay una tradición que está asentada por San Beda, que afirma que Benito fue gemelo de su hermana Escolástica, y acordémonos que Escolástica también fue nombrada santa y fue aquella santa que inició también la comunidad de las hermanas benedictinas. San Benito pasa su niñez en Roma, donde vive con sus padres y empieza desde su niñez a asistir a la escuela, hasta que llega a la educación superior. Fue en este punto cuando, habiendo regalado sus libros y dejando su casa y la riqueza de su padre, entró en San Benito siendo un niño, un deseo de servir a Dios. Empezó en su vida la vocación. Y empieza en este momento a buscar, o se da a la búsqueda de asimilar un sitio donde él pueda lograr el santo propósito de servir a Dios y de empezar su ministerio. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Se fue y abandona Roma, tal vez instruido por una ignorancia culta y provisto de una sabiduría no aprendida, como nos manifiesta los mismos escritos de diálogos de San Gregorio, la introducción directamente en Migne. No hay concordancia de opiniones acerca, por ejemplo, de la edad de Benito en este momento y en qué lapso ocurre el abandono de Roma. Pero sí, más o menos se ha pronosticado que fue cerca de los 14 años. La narración de San Gregorio nos hace imposible suponer que le sucedió entre los 19 y 20 años más o menos, pero pues él tenía edad suficiente para haber estado en medio de los estudios literarios que él tenía y el significado real y el valor de las vidas disolutas y licenciosas de sus compañeros, para lo cual él se había previsto. Bien, pudo haber sido en este momento donde él pudo haber sido afectado profundamente por el amor de una mujer, y él se retira directamente al silencio. Bueno, aquí perfectamente capaz de sobrepasar todos estos elementos y comprobarlo por su vida, que se aconsejaba directamente o se afianzaba en los evangelios, y optar por esta última. Estaba iniciando su vida, tenía a su alcance los medios. Él era de una familia que era pudiente y de hecho era apoyado, entonces tenía los medios para él hacer una carrera en la nobleza romana, pero no era ciertamente en este momento ya un chiquillo, que es lo que dice San Gregorio, como él afirma en sus escritos, que estaba en el mundo y era libre de disfrutar las ventajas que el mundo le ofrecía, pero dio un paso atrás al mundo en donde ya había puesto el pie. Bueno, si se acepta que el año 480 como la fecha de su nacimiento,
Podríamos pensar que el abandono de sus estudios y de su hogar sucedió alrededor más o menos del año 500 después de Cristo. No aparece que Benito haya salido de Roma con el objeto de convertirse en un eremita, sino simplemente de encontrar un lugar alejado de la vida de la gran ciudad. Bueno, basta observar que se llevó con él a su anciana nodriza para que le sirviera y le ayudara en los quehaceres de la casa. Se estableció en Fide, cerca de un templo dedicado a San Pedro, en compañía de llamados un grupo hombres virtuosos, que compartían los sentimientos y las perspectivas sobre la vida a la manera de ver de San Benito. La tradición de Subiaco identifica a Fide como la actual Afile, que se encuentra entre las montañas de Sindrusini y alrededor de 40 millas de Roma y 2 de Subiaco. Está sobre la cima de un risco que se levanta abruptamente más o menos desde el valle hacia la cadena de las montañas y que se dirige desde el valle y se asemeja más o menos como una fortaleza, según se describe en la narrativa de San Gregorio y se confirma con las ruinas de este pueblo antiguo y las precisiones que se han encontrado en sus alrededores. En Fide, este era un sitio de mayor importancia que la población actual, porque en Fide fue donde San Benito operó su primer milagro restaurado a su condición original, en una criba de trigo hecha de barro que su anciana sierva le había roto accidentalmente. Bueno, él a través de esto se reconstruye, y este milagro, y es un milagro de renombre, le dio a San Benito que éste buscara irse más lejos aún de su vida social, porque la gente a través del milagro del santo empezó a visitarlo, y él era de una vida más bien apartada. Entonces, ¿qué ocurre a través de este milagro que se descubrió de él? Él se escapa, digámoslo, por decirlo así, secretamente de su nodriza y busca un rincón más apartado de Subiaco. Había sido transformado con el propósito de su vida, o sea, originalmente él había escapado de los males de la gran ciudad, porque él era una de las personas que era muy analítico frente a la perspectiva de la problemática que estaba ocurriendo en este entonces. Ciertamente, mirar nosotros el pecado, la opresión, las mismas inquietudes que se estaban formando frente a la vida. Entonces, él se dispone a llevar una vida determinada a la pobreza y a vivir de su propio trabajo. Entonces, de ahí él empieza una frase muy acentuada por San Gregorio, que dice: por Dios escogió deliberadamente las rudezas de mi vida y del cansancio del trabajo. Entonces, de ahí de pronto puede partir la filosofía de la regla benedictina, ora y labora, porque a Dios vamos orando y de la misma forma vamos trabajando para producir ese mismo trabajo y vivir de él. Bien, ¿qué ocurre allí? A una corta distancia de Fide está la entrada de un valle angosto y oscuro que penetra en la montaña y que conduce directamente a Subiaco, al otro lado del río Anio, y desviándose a la derecha en el sendero, asciende la cara más o menos a la parte izquierda, es como un precipicio, como una hondonada bien grande, y allí se acentúa la villa de Nerón. Más o menos allí estamos metiéndonos geográficamente en la parte donde San Benito entonces entra a formar su
directamente su ministerio. Sobresale allí más o menos este lugar por un arco central que queda cerca a las ruinas de los baños romanos, los cuales aún todavía subsisten hoy, estos grandes arcos en trozos de muros. Bueno, vamos a ver que San Benito allí hace un ministerio personal frente al abandono tanto de la misma naturaleza como del propio yo, entonces se entrega a un tiempo de meditación muy profunda. ¿Qué ocurre allí? San Benito empieza a llevar una vida ermitaña, una vida abandonada. Entonces se mete a las formas como cuevas y vive directamente en los pasajes que son adultos o propios de la misma geografía. Vamos a mirar que allí ocurre algo. Benito encontró a un monje romano cuyo monasterio estaba en la montaña sobre el precipicio de donde yo les estaba ahorita geográficamente comentando. Este monje romano cuyo monasterio estaba muy cerca de la parte donde San Benito moraba, discutió con San Benito para que él lo acompañara a su viaje que había habido allá. Él quería proponerle a San Benito y darle un hábito monacal, quiere decir que perteneciera a un monasterio. Y que por consejo romano San Benito entonces se convirtiera en eremita y viviera por 3 años como ellos. De hecho, ellos lo nombraron abad de su comunidad para que él la dirigiera. Y él se fue allá por tres años. Bueno, ¿qué aparece después de esto? San Benito empezó a encontrar que en esta comunidad no era propicio el ambiente ni las personas que estaban allí, por decir algo, los monjes o los que estaban siendo guiados por él, no se adaptaban a la rutina ni a la filosofía de él, y entonces él simplemente opta por empezar a negarse a esa abadía. Entonces, ¿qué era lo que Benito en este momento conocía? Él conocía la vida y la disciplina de un monasterio, o era por lo menos el punto que él quería dar, y que esto tenía que compaginar con el estilo de vida que él llevaba, y el estilo de vida que él llevaba era totalmente distinto a la vida del monasterio. Entonces él nunca pudo estar totalmente de acuerdo. Por eso, después de un tiempo, venció por su inasistencia y se retiró. Esta experiencia, pues él la tomó como una experiencia de fracaso. Dice o cuenta la historia que aquellos monjes entonces intentaron envenenarlo, de modo que San Benito entonces volvió a donde él estaba, a su cueva, donde él permanecía, y a partir de ese tiempo entonces Dios empezó a bendecir a San Benito con una serie de milagros que se hicieron más frecuentes en su vida. Muchas personas atraídas por su santidad o su carácter llegaron a Subiaco para ponerse bajo su guía. Entonces San Benito construye 12 monasterios en el valle para acomodar a las personas que en ese momento estaban llegando, y cada una de ellas puso a un superior con 12 monjes, y él vivía en el 13º compartimiento, por así decirlo,
Particularmente era como un monasterio, un mini monasterio montado donde él estaba alrededor de los otros 12. Se consideraba que la presencia de San Benito era más útil y podrían estar mejor porque estaba al pendiente de lo que él estaba montando en ese momento, que era su obra. Bueno, él se convirtió el abad en ellos y se dio el título de padre de todos, el abad y el padre de todos. Con el establecimiento de estos monasterios comenzaron las escuelas para niños. Él empezó directamente su trabajo con los infantes. Y entre estos, uno de los primeros fueron Mauro y Plácido, fueron el nombre de estos dos niños. Bueno, el resto de la vida de San Benito fue dedicada a llevar a cabo el ideal del monasticismo que nos ha dejado plasmado en su regla, la regla de San Benito A. Y, por ejemplo, vamos a ver, antes de seguir con esta breve narración cronológica de la vida de San Benito, quiero hablar un poco sobre San Gregorio Magno, que era el ideal para San Gregorio Magno constituir la verdadera biografía de San Benito. Entonces aquí empieza a jugar un papel importante porque aquí traeremos de la regla solamente en cuanto que esta es un elemento primordial para la vida de San Benito y para considerarse como la influencia que la regla tuvo en el monasticismo en las épocas anteriores y en los gobiernos civiles y religiosos que para esa época eran occidentales, y sobre la vida de los cristianos. Entonces empezarían las reglas como tal, las reglas benedictinas, que también fueron plasmadas como en los escritos. Bueno, vamos a mirar entonces que en este momento empieza a estudiarse la regla de San Benito. Y hace falta señalar que fue escrita por seglares y no por clérigos. O sea, las reglas de San Benito no fue escrita directamente por San Benito, sino fueron los que vivieron esta experiencia, entonces las escribieron. Pues no era el propósito de San Benito establecer una orden de clérigos con obligaciones o funciones clerigales, sino más bien la idea de él era una organización y unas normas apropiadas para la vida doméstica de los seglares que vivían con él o de las personas que lo acompañaban. Entonces, San Benito jamás tuvo la intención de formar, como decir, sacerdotes o hermanos religiosos para el servicio, sino él siempre estuvo enfocado a la vida seglar, con las personas y el trabajo con la gente. Bueno, frente a esto, vamos a mirar que hubo algo maravilloso y fue unas palabras que San Benito marcó y que revisten una fuerte y brillante armadura de obediencia para pelear por nuestro Señor Jesucristo. Y es el prólogo de la regla más grande, es la obediencia y la fidelidad como tal. Bueno, de la vida de San Benito seguimos mirando cosas maravillosas, puesto que veremos cómo el Papa, empieza a reconocerse la comunidad como tal benedictina, cómo empieza a influenciar, cómo se empieza a entrar más a este campo de la parte benedictina, porque ante todo tenemos que ser conscientes que los benedictinos son labriegos. Los benedictinos son monásticos y son de vida cenobiática. Entonces todas estas filosofías, todos estos modos de vivencia, entonces los podemos ir contemplando. Dime, Alicia, ¿tienes algo? Sí, claro que sí, padre. Estamos escuchando, pues, para los hermanos que no conocen mucho de la vida de San Benito, Fray está enseñándonos más profundamente, ¿verdad?, sobre la vida de él.
para después podamos compartir sobre la medalla y tantas cosas hermosas. Vamos a escuchar un canto, Fray, vamos a escuchar un pequeño canto y regresamos con ustedes aquí en ruaradio.net. No se vayan. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios. Dios está en todas partes. Dios te mira en cada momento. Ahora estás en la presencia de Dios. Y si pones tu vida en sus manos, puedes ser feliz. Si pones tu vida en las manos de Dios, puedes tú lograr que lo imposible sea posible. Pon tu confianza en Él. Anímate, no estás solo. Dios está contigo. No debe haber soledad en ti. Dile así a Dios cuando te sientas solo. Levanto mis manos, me postro ante ti, me humillo firmemente en tu presencia, abriendo mis labios, clamando ante ti, entregándote mi ser. Tómame, Señor, yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Levanto mis manos, me postro ante ti, me humillo firmemente en tu presencia, abriendo mis labios, clamando ante ti, entregándote mi ser. Tómame, Señor, yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Tómame, úsame, me entrego sin reservas ante ti. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Yo quiero estar en la presencia del Señor y gozarme en su misericordia. Pues ya estamos de regreso, son las 18:36 y seguimos aquí con este programa que es San Benito y la medalla. Ya el padre Alberto ya nos ha dado a conocer un poquito más sobre quién era San Benito Abad. En un momento más pasaremos a hablar sobre la medalla, porque me están preguntando, nada más que tiene que hablar el padre de quién era San Benito para que ustedes lo conozcan, sepan de dónde se origina, cómo entra a la vida monástica, cómo es llamado por Dios y de dónde, qué parte geográficamente, ¿verdad? se encontraba en ese tiempo San Benito, y bueno, va a hablar un poquito de algunos conventos en el mundo. Yo les quiero hacer una pequeña invitación, si por ahí tienen algún
testimonio, ¿verdad? Así corto, breve, conciso, sobre la medalla de San Benito, pues pueden compartirlo. Nos están escuchando 3 emisoras y nos está escuchando el chat Omega, que se ha enlazado también. Y bueno, vamos a compartir porque los católicos, pues últimamente está siendo más conocido San Benito y la gran mayoría pues estamos portando este sacramental de suma importancia, así como son todos los sacramentales. Pero nos va a hablar el fray en un momento más por qué debemos portarla, qué significa, en qué está ayudando a los católicos, a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, por aquí nos está diciendo uno de los hermanitos comentar más profundamente. Bueno, ya se ha hablado sobre quién es San Benito. Voy a dejarle el micrófono al padre para que él continúe. Adelante, padre Alberto, le cedo el micrófono y continuamos hablando sobre la vida de San Benito. Bueno, la pregunta que tenía el hermano frente a la vida de San Benito nos transporta a nosotros algo maravilloso, y es que esta comunidad se crea directamente en Italia. Acordemos nosotros que Murcia está en Umbría, en Italia. Y hoy en día la abadía principal, que es la abadía de Montecassino, queda allá, y es una abadía muy grande. Acordémonos que en ese momento el Papa Benedicto XVI, uno de sus más fervientes amigos y de pronto guía espiritual que tiene el Papa, es el abad de Montecassino, un benedictino. Bien, veamos en qué termina esto. San Benito toma una vida directamente del campo, la briega. Empieza él a tomar el asadón, la pala, la pica, el machete, y empieza a construir y a trabajar la tierra. Entonces empieza a formar campos de trabajo directamente difundidos por parcela, hecho con las personas con los que él trabajaba, y a cada cual asignándole en cada una de las abadías que él había fundado, y determinando en cada una un estilo de producción. Unos eran agrícolas, otros cultivaban la miel a través de las panales y las abejas, otros trabajaban con el ganado, la ganadería. Entonces empezaron a trabajar el campo. De ahí encontramos nosotros que empieza a asimilar a la sabiduría a través de los antiguos monjes, bajo la propia experiencia de San Benito, la vida organizada en el monasterio a través del trabajo y el producto del trabajo. Alrededor del año 529 se traslada a Montecassino, donde funda un nuevo y célebre monasterio, que es el que les comentaba ahorita. Y de hecho allí San Benito vive hasta su muerte, que ocurre en el año 457. El monasterio ejerce una gran influencia sobre numerosos discípulos, y especialmente sobre toda la región circundante, porque de hecho está en una montaña y es muy impetuosa, aparte de ser muy bonita. Y si las personas que han conocido Montecassino, inclusive he tenido compañeros sacerdotes que han tenido la experiencia de tener una vida directamente relacionada con los benedictinos, donde se ha comentado a quienes han podido verlo que uno de los fuertes es su biblioteca. Sus libros son tremendamente enriquecedores y extensos. Es uno de los fuertes de los benedictinos, sus escritos y la literatura que ellos tienen. Allí en esta abadía, en Montecassino, es donde se escribe directamente la regla para los monjes, que será llamada la Santa Regla
maestra del Mónaco occidental. Bien, entonces, este punto viene a marcar algo tremendo porque empieza a difundirse la regla de San Benito. Según el relato de la vida de San Benito como fundador y abad del monasterio Montecassino, y de acuerdo a la tradición del Papa Gregorio Magno, es quien encomienda hacia el año 597 a un grupo de monjes de la región vecina de Roma a la evangelización de la comunidad anglosajona y especialmente en la provincia romana de Inglaterra. Allí empieza a ocurrir algo que empieza a marcar entonces la vida directamente de los benedictinos y la extensión de los benedictinos en el mundo entero. Porque allí el líder de este grupo, que era San Agustín de Canterbury, había propagado la vida benedictina fundando varios monasterios. Esto más o menos ocurre en el siglo VIII y empieza a partir de Inglaterra, y la parte de la misión hacia la parte, digamos, de Europa oriental. Bien. La regla benedictina entonces se difundió por toda Europa y fue realizándose gradualmente. Entonces empieza siendo adoptada por todos los monasterios que ya estaban existentes hasta esos momentos, y se fue implantando en los nuevos monasterios que van siendo fundados. Entonces, ahí empezamos nosotros a encontrar varios monjes que empiezan también a formar parte de esto. Hay otro monje que también se llama Benito, que también más tarde es beatificado como San Benito de Aniano, que es en el año más o menos 750 al 821, y empieza a ser el primer gran reformador monástico, donde él estudia y recopila todas las diversas normas existentes y promueve la implantación ya de la regla final de San Benito, que es la que hasta los días de hoy se está teniendo en todas las abadías. ¿Qué podemos terminar entonces? Que ya es reconocida la comunidad benedictina ante Roma y ya tiene su permiso para actuar como comunidad religiosa. Entonces esto actúa directamente en toda Europa porque el boom de todos los monasterios y monasterios que van surgiendo y se empiezan a hacer nuevas familias que están inspiradas en la regla de San Benito, entonces empiezan a afianzarse más o menos para el año ya de 1098 a 1215. Si nosotros nos ponemos a darnos cuenta, los benedictinos, la persona que esté o le llame la atención la vida benedictina, podría manifestarle que son la comunidad más antigua que tiene la Iglesia Católica, los benedictinos y San Benito Abad. Podemos decir ya para terminar que hubo muchos procesos tremendos que marcaron a los benedictinos, y acordemos nosotros, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruye la abadía de Montecassino, y otro fue cuando a comienzos del siglo XIX, cuando se lleva a cabo en Europa la suspensión de las órdenes religiosas. Y digamos, pese a todos estos, digamos, entre comillas, fracasos, empieza la restauración benedictina más o menos en el año 1833. La congregación benedictina fue extendida después a nivel de América, digamos, de Sudamérica, por unos monasterios que se construyen en Brasil en el año más o menos 1827-28, y se forma la congregación benedictina brasilera, y de ahí de esta congregación entonces empieza un nuevo impulso de los monjes que llegan directamente de Alemania, porque pues la raíz de los monjes y
se toma en Europa, ¿no? Bien, podemos mirar entonces, después se difunden a través del resto de Sudamérica y hasta el día de hoy hemos visto cuántas comunidades ya y congregaciones benedictinas se han formado. Bueno, ahí entonces a terminar nosotros sobre la vida tanto de San Benito como aquellos que también tuvieron parte en la vida y saber que es de unas comunidades más antiguas, empezamos a darnos cuenta sobre lo que es el tema del día de hoy, la medalla de San Benito, sus explicaciones, sus Vamos a escuchar un canto, tuvimos una pequeña reflexión y ahora volvemos con el... Adelante, Fray, adelante, sé que se había caído el Skype, pero aquí continuamos, adelante, Fray. Bueno, como les decía, entonces en este momento ya entraríamos nosotros directamente entonces al tema de hoy, después de una breve reseña. Podríamos decir muchísimo más, de verdad que sí, pero el tiempo apremia. Solamente decirle que San Benito fue un monje maravilloso que por excelencia fue llamado el monje del exorcismo, puesto que a través de sus oraciones, de lo que fue plasmado directamente en la medalla, entonces se ha manejado, se ha difundido a través de la Iglesia Católica como el santo exorcista. Bien, entonces, si hasta este momento tienen alguna pregunta o en el chat nos han hecho alguna pregunta sobre esto, o ustedes me dicen si podemos seguir hablando de la medalla o qué